Hola chicos, bienvenidos a preparalaselectividad.com. Continuamos en esta ocasión con problemas de genética. Es ya el tercer problema que voy a grabar, ¿vale? Y como siempre, bueno, pues ya veis que van siendo de complejidades diferentes y siempre tocando cosas aspectos de la genética diferentes, ¿vale? Para no repetirnos. Bien, tenéis ahí el enunciado. Dice que en una experiencia de laboratorio en la que se empleaban ratones negros, se obtuvo una variedad genética con pigmentación de color blanco. Se comprobó que eran heterocigóticos respecto al carácter pigmentación, por lo tanto, los dos gametos P grande, P pequeña. Mientras que los ratones normales, sin pigmentación, eran homocigóticos, P grande, P grande. Asimismo, pudo comprobarse también que los embriones que tenían un genotipo recesivo homocigótico, es decir, P pequeña, morían antes del nacimiento. Bien, dice que si los ratones pigmentados se aparean entre sí, es decir, dos ratones pigmentados se aparean entre sí, pregunta en apartado A, ¿qué genotipo y qué fenotipo y en qué proporción se esperará en la generación F1? ¿Vale? Bien, entonces, como siempre, en estos problemas, lo primero que hacemos va a ser plantear el problema, ¿vale? Y plantear los distintos fenotipos que yo tengo. Bien, aquí como veis es sencillo, porque yo lo que tengo son dos fenotipos posibles. Bueno, tengo tres, uno no es viable, tengo tres, uno que viene determinado por los gametos P grande, P grande. En este caso estaremos hablando de ratones normales. Estaremos después con el otro genotipo, que es el P grande, P pequeña, que estaríamos hablando de ratones pigmentados. Y estaríamos hablando del homocigótico recesivo, que sería P pequeña, en este caso no es viable, muere antes del nacimiento. ¿De acuerdo? Ese sería el planteamiento del problema. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es, vamos con el cruce que me dice el problema. Y el problema me dice que se cruzan dos individuos, o sea, dos ratones pigmentados. Bien, si se cruzan dos individuos pigmentados, como veis ahí, la generación parenteral tiene que ser P grande, P pequeña, cruce con P grande, P pequeña, porque es la única posibilidad. Porque si fuese P grande, P grande, serían no pigmentados, y si fuese P pequeña, serían no viables, ¿vale? Esos no se pueden cruzar. Bueno, entonces, una vez que tengo ya el cruce, ¿de acuerdo? Lo que tengo que ver ahora es calcular la F1, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenéis calculada la F1 de dos maneras, ¿vale? Cogéis la que tenéis más fácil. Lo que tenemos que hacer para calcular la F1 es ver todas las posibles combinaciones que se pueden establecer entre los gametos de la generación parenteral, ¿vale? De modo directo, veis ahí a continuación de la F1 que va a haber un P grande, un P grande, P pequeña y P pequeña, P pequeña. Esos son los distintos fenotipos que vamos a tener. Ahora, para ver en qué proporción, bueno, pues es fácil. Es decir, lo único que tenéis que hacer es hacer como este diagrama, o bien hacerlo mucho más fácil viéndolo así directamente a través de la generación parenteral, pero dividís los dos gametos, tanto del macho como de la hembra, ¿vale? En el caso del macho, pues aquí son los dos iguales. Estaríamos hablando del gameto P grande y del gameto P pequeña, como veis en esa tabla, y lo mismo va a ocurrir para el caso de la hembra, ¿no? En este caso P grande, P pequeña. Se van a juntar, ¿de acuerdo? Y lo que voy a obtener va a ser P grande, voy a obtener P pequeña, y voy a obtener 2 de P grande, P pequeña. Por lo tanto, el heterocigoto, es decir, P grande, P pequeña, que se corresponden con los pigmentados, se encontrarán en un 50%, ¿vale? Mientras que el genotipo P grande, que se corresponde con los no pigmentados, se corresponderá a un 25%, y el otro 25% será el genotipo P pequeña, ¿vale? Bien, ahí lo tenéis entonces. Esto ha sido el genotipo, y ahora desde el punto de vista del fenotipo veis que hay un 25% de ratones normales y un 50% de ratones pigmentados. ¿Por qué? Porque falta un 25%, sí, falta un 25%, pero que no son viables, ¿de acuerdo? Es lo que nos dice el problema, que el homocigoto recesivo no son viables, ¿de acuerdo? ¿Está entendido bien? Vale.
Bien, y lo que nos pregunta ahora en el apartado B, dice, vamos a ver, y si se produce un apareamiento libre entre los individuos de la F1. Bien, entonces lo que tenemos que recordar son qué individuos tengo en la F1. En la F1, como acabamos de ver, tengo P grande y P grande, P pequeña. No tengo en cuenta para nada el P pequeña, el homocigoto recesivo, por lo que os acabo de decir, porque no son viables, ¿no? Entonces, ¿qué cruces se pueden establecer? Bueno, pues se podrá establecer un cruce, como veis ahí, establezco tres posibilidades. Una, la primera, donde se cruce un individuo normal con un individuo pigmentado, es decir, un homocigótico dominante con el heterocigoto, P grande con P grande, P pequeña, ¿vale? Entonces, al hacer este cruce, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que el 50% de la descendencia es normal y el otro 50% de la descendencia es pigmentada. Para llegar a esta conclusión, lo que tenéis que hacer de nuevo es ver las combinaciones que se pueden establecer entre los gametos, ¿vale? Tanto del macho como de la hembra, ¿de acuerdo? Y si los veis que va a haber el 50% P grande y el otro 50% P grande, P pequeño, ¿vale? Eso en cuanto a la primera posibilidad. La segunda posibilidad es la que me dice que haga un cruce, pero en este caso con los dos individuos que sean homocigótico dominantes, ¿vale? P grande, P grande, P grande, P grande. Es decir, estamos hablando de cruzar dos individuos normales, ¿no? Bueno, pues aquí si cruzo dos individuos normales, el 100% de la descendencia desde el punto de vista del genotipo va a ser P grande, y el 100% de la descendencia van a ser individuos normales, no individuos pigmentados. Y la otra posibilidad es que se crucen dos individuos que sean pigmentados, es decir, que sean heterocigotos, es decir, P grande, P pequeña con P grande, P pequeña, que los resultados son los que vimos en el apartado anterior. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es un problema entonces el que acabamos de ver, en que se producen combinaciones, trabajamos con la F1, vemos los cruces que se pueden establecer entre homocigóticos dominantes, homocigóticos recesivos, entre heterocigotos, teniendo en cuenta que nos mete la coletilla de que en caso de que se produzca un homocigoto recesivo, estaremos hablando de que el individuo no es viable, ¿vale? Muy bien, bueno, pues espero que yo creo que es fácil, que ha sido fácil el problema, ¿vale? Espero que os haya sido útil, y como siempre, pues eso, pues muchas gracias por estar ahí.